Dale. Claudia, buenas tardes. Matías Auspige te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Matías. Bueno, nada, primero que nada agradecerte la posibilidad de charlar un rato con vos en estos tiempos de cuarentena, donde todo se hace un poco más difícil y más todavía en cuanto a la comunicación. Pero quería consultarte cómo es trabajar hoy con el gobierno de Rodríguez Larreta, siendo oposición. O sea, ¿les están dando el espacio para poder generar nuevos espacios, para dar su opinión de cómo trabajar, de cómo llevar adelante las tareas en esta cuarentena? ¿O es más un trabajo donde el gobierno, la ciudad decide y la oposición acompaña y apoya y da su voz si está en desacuerdo con algo? No, la verdad es que nos dan el lugar para poder plantear ideas y opiniones, nos dan el espacio, tenemos ese espacio, de hecho hemos tenido reunión de comisión virtual y presencial de casi todas las comisiones, pero además en la cotidianeidad hablamos, te diría casi, no solo cotidianamente, varias veces por día hablamos con los funcionarios de la ciudad sobre diferentes cuestiones. En eso estamos bien. En lo que a veces tenemos dificultades es en ponernos de acuerdo en cuáles son los caminos, en cuáles son las soluciones o en cuáles son los ritmos en los cuales llegamos a esas soluciones. Y bueno, como está el espacio de diálogo abierto, nosotros seguimos empujando y por supuesto, como somos oposición, cuando hay que ponerse firme y plantear algunas cosas, también lo hacemos responsablemente. Pero la comunicación fluye entre los dos partidos políticos. Estamos hablando permanentemente. Yo, por ejemplo, mañana voy a ir a recorrer, hacer un operativo de fumigación y descacharreo de dengue con la ministra de Espacio Público, porque el dengue sigue siendo un problema también en la ciudad y de salud y que se suma y también genera, ¿no?, una dificultad con eso. Yo soy presidenta de la Comisión de Espacio Público, vamos a ir con Clara Mucio, con la ministra, a hacer un operativo porque establecimos una dinámica de trabajo donde nosotros canalizamos pedidos de lugares que es necesario fumigar y la verdad es que está empezando a fluir. Vamos a tener... ¿Qué sectores en Capital? Perdón que te corto, pero llega un poco con delay. ¿Qué sectores en Capital Federal son los que tienen mayor posibilidad de riesgo en torno al dengue? Porque también es una epidemia que hoy en Argentina está siendo latente, ¿no? Mira, por supuesto tienen más dificultades los barrios más vulnerables. La Comuna 8 está muy afectada. Yo ayer estaba hablando con un grupo de compañeras que están trabajando en un comedor en la Villa 20 y me contaban que tienen chiquitos, mamás. Está muy, muy afectada la Comuna 8, la Comuna 9, la Comuna 4. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con villas y asentamientos de toda la ciudad. Pero también tenés otras comunas, por ejemplo, la Comuna 12, la Comuna 10. Son comunas que tienen muchísimos casos de dengue. La 7 tiene muchos casos de dengue. Flores está terrible. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo un trabajo. Con seguridad venimos haciendo un trabajo tanto con Diego Santilli como con el secretario de Seguridad, con Marcelo Alessandro, de tener un diálogo permanente. A nosotros nos preocupa mucho y lo venimos planteando en todos los planos, que las fuerzas de seguridad a las cuales les damos la confianza para que hagan cumplir esta cuarentena con mano firme, como dice el presidente, porque necesitamos que se controle y que se cumpla la cuarentena, también lo hagan en pleno cumplimiento de la ley y que no haya abusos policiales. Y entonces cuando nos encontramos con algunos casos de abusos policiales nos preocupa mucho, nos ocupa mucho y tenemos en ese sentido un diálogo permanente con el gobierno de la ciudad para que hagamos un seguimiento y garanticemos que estén los sumarios abiertos y las sanciones correspondientes. Y sobre todo que hayan criterios de actuación, que es importante para que las fuerzas tengan muy claro cuáles son sus límites y siempre el límite en el cumplimiento de la ley, porque estamos en una emergencia, estamos en una pandemia, pero también el presidente lo dijo en el primer momento, la decisión es transitar esta pandemia en el marco de una democracia. Hay que hacerlo con las instituciones y las instituciones nos permiten afrontar esta pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad doble de garantizar que el cumplimiento de la ley, del aislamiento, del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se haga también en pleno cumplimiento de la Constitución y de las leyes y que no haya ningún tipo de abuso.
Te quería consultar, recordemos que estamos hablando con la diputada porteña Claudia Neira del Frente de Todos. Hablabas de la seguridad y te voy a dar un hecho práctico. Ayer yo salía de Casa Rosada, que estábamos trabajando, serían las 5:00 de la tarde, iba para la Plaza Congreso para seguir desarrollando mi actividad periodística y veo que, habrás visto vos también, sos una persona que transita la calle, que hay gente que está viviendo en las plazas, está viviendo en la Plaza Congreso, por ejemplo, y de repente veo una camioneta que llega con un montón de bolsones y cosas, bajan 4 o 5 personas y empiezan a acercarse todos los que estaban en la bolsa porque viene la policía y nos llevan a todos en cana, fue así textual, ¿eh? Y la gente agarró la comida y se fue. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún tipo de...? Porque estuve averiguando, estuve preguntando, y te consulto a vos, te traslado el interrogante. La gente que lo hacía por su cuenta particular, ¿tiene alguna restricción a aquel que salía a ayudar o tenía algún tipo de merendero en su casa y todo eso? En la Ciudad de Buenos Aires te habló. A ver, existe un permiso para que la gente que trabaja en comedores, merenderos, en asistencia de algún tipo social, pueda hacerlo con permiso. Está dentro de las excepciones. Yo no sé particularmente esa gente si tenía permiso o no tenía permiso. Seguramente si decía eso, probablemente no tuviera el permiso para poder hacerlo. Ahora, con la situación de calle se da un tema muy complejo, porque la realidad es que hoy que haya personas en la calle es de una complejidad enorme, porque están permanentemente expuestos al virus, porque además se ha perdido la posibilidad de supervivencia de ellos mismos en términos de recibir la comida, recibir el mango que uno le da cuando pasa por la calle. Vos imaginate la cantidad enorme de gente que uno ve a diario en la calle, Florida, para dar un ejemplo, que vive del mango, que permanentemente la gente le da la comida de los negocios. Bueno, hoy eso no existe más. Entonces, lo que se ha planteado desde el primer momento es la necesidad de una política hacia las personas en situación de calle, y el gobierno lo que generó fue unos paradores. A ver, en principio generó la apertura de los paradores existentes todo el día, que es algo que debería suceder siempre, pero que ahora en cuarentena se garantiza para que la gente no entre y salga, sino que se quede ahí. Y además se habilitaron algunos espacios como paradores para esta emergencia. Por ejemplo, el Polideportivo de Parque Avellaneda, por ejemplo, el Polideportivo de Parque Chacabuco. Yo estuve visitando el Parque Avellaneda hace unos días con el ministro Arroyo, con Santilli, etcétera. Pero también tiene una complejidad, porque la gente está ahí, pero la gente, si está ahí y de golpe sale y vuelve a entrar, podemos llegar a tener una situación donde haya un contagio masivo de todos los que están alojados ahí. Ahora, también es difícil decirle a la gente, no salgas. Entonces, bueno, todo es muy complejo. La verdad que estamos frente a una situación inédita en un país que además viene con muy golpeado, con una crisis económica muy grande, con personas que viven en la calle, con situaciones que ya de por sí son anómalas. Vos pensás que vos tenés un país, ustedes lo saben, donde Sí. más del país no está bancarizado, ¿no? Y cuando uno dice bancarizado, dice, a ver, porque también esto es lo que uno ha descubierto este último tiempo, que alguna gente lo ha descubierto. En realidad, que la gente tenga una tarjeta de débito en su casa, no quiere decir que la gente esté bancarizada. Si la gente no No, por sabe supuesto. la dinámica bancaria, no está bancarizada. Bueno, no tenés gente que no está bancarizada. Entonces, aunque el Estado le quiera enviar una ayuda, no tiene cómo y tiene que pensar mecanismos nuevos. Tenés gente que vive en la más absoluta informalidad y no tiene ningún ingreso fijo. Tenés gente que vive en la calle, en situaciones extremas. Tenés gente que come en un comedor comunitario. Entonces, vos tenés que generar un cumplimiento de un aislamiento social en esa Argentina, en una Argentina que viene devastada de muchos años de estar golpeada, y donde entonces tenés que pensar que el aislamiento tiene que existir, pero que en los barrios populares, por ejemplo, nosotros lo planteamos, tiene que tener la flexibilidad, y esto hoy se acepta, de que la gente pueda ir a un comedor comunitario a buscar la comida, porque si no, no come.
y vos no le podés decir quédate encerrado si no tiene para darle de comer al pibe. Y necesitas que la gente en situación de calle duerma en algún lugar y tenga la comida para poder cumplir la cuarentena. Acá no cumple solamente la cuarentena el que quiere, sino el que puede. Y entonces nosotros como Estado necesitamos garantizar que todos puedan hacer la cuarentena, que todos puedan garantizar el aislamiento. Y la verdad que es muy difícil y eso requiere mucho trabajo conjunto y mucho trabajo responsable de todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el Estado. Importante lo que decís, Claudia, porque tiraste sin darte cuenta quizás un título que para mí es de suma relevancia. No cualquiera puede respetar la cuarentena, no la respeta quien quiere, sino quien puede. Hay muchísima gente que no tiene para comer, que necesita salir a trabajar y realmente es una dificultad. A ver, ustedes como oposición, ¿qué plantean de forma estructural para poder ayudar a justamente esta gente que hoy está en la calle, aparte de albergarlos, ¿no? En espacios o en refugios donde puedan estar aislados de alguna manera? ¿Qué es lo que se plantea para poder reinsertar a esta gente en estos tiempos de cuarentena? Si hay algún tipo de posibilidad, sabiendo las condiciones, ¿no? Y los problemas económicos que hay hoy en día en el país. Mira, nosotros estamos yendo de lo muy básico a lo más complejo. Cuando digo lo muy básico, hoy, primero que nada, como dice el presidente, es la salud. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que los hospitales estén equipados y que no pase lo que viene pasando en algunos hospitales, que terminen los médicos contagiados, porque entonces ahí vamos a la catástrofe. Se garantice la comida, la alimentación, es lo más elemental. Hoy tenemos que garantizar un dispositivo del Estado que haga que los comedores comunitarios tengan los refuerzos suficientes para hacer frente a la muchísima mayor demanda que tienen al día de hoy. Esto lo venimos trabajando con el gobierno de la ciudad, hemos hecho algunos avances, siempre nosotros queremos que vayamos un poco más rápido y un poco más a fondo, pero se viene trabajando. Después estamos con el tema de la situación de calle que te venía diciendo. Me parece que ahí hay que dar una política para tratar de que todo el mundo que hoy está en situación de calle vaya paulatinamente a paradores y en los paradores se les garantice la mejor calidad de vida posible, alimentación, todo. ¿Están los paradores en condición de recibir gente que necesita justamente estos cuidados, este aislamiento que no puede tener en la calle? Mira, lo que nosotros hemos podido ver es que están en condiciones de recibir gente, hay que ver en la medida que la demanda se incremente, también sumando otros nuevos lugares, pero bueno, por ahora lo que nosotros vemos es correcto. Después tenemos que empezar a pensar, y esto ya hay un montón de proyectos de nuestro bloque, en todos los sectores que requieren de algún ingreso o de algún apoyo del Estado. El Estado Nacional está haciendo un esfuerzo enorme en este sentido. En primer lugar con el IFE, pero también con un montón de medidas que se están empezando a generar para poder apoyar a distintos sectores que tienen distintos problemas, ¿no? Desde el comerciante que hoy tiene el comercio cerrado, hasta la persona que recibe la UH y vive de changa y necesita que se le refuerce ese ingreso, o el feriante que tiene las ferias cerradas un mes y no tiene plata ni para pagar el hotel donde vive. Bueno, ahí es donde nosotros creemos que el gobierno de la ciudad tiene que hacer un esfuerzo mayor. Nosotros decimos, por ejemplo, los feriantes de la ciudad son una responsabilidad del Estado de la ciudad. El gobierno nacional ya ha alcanzado a muchos de ellos con el IFE, pero la ciudad necesitamos que algún instrumento, y venimos hablando con el ministerio, porque para nosotros es importante que se genere algún subsidio, algún apoyo, algún acompañamiento de estos sectores. Y después hay que empezar a pensar a todo el sector del comercio en la ciudad de Buenos Aires, que está muy golpeado y que necesita un apoyo. Y también necesita que tengamos mayores ideas, porque hay que establecer plataformas virtuales,
para que el feriante pueda vender, para que el comerciante pueda vender, hay que empezar a habilitar otras formas de comercio que están hoy medio permitidas por el mercado, mercado libre, pero que también hay algunas dificultades de los comerciantes para poder acceder a los productos si no tienen No, por permiso. supuesto, no es lo mismo vender de forma virtual que vender con los comercios abiertos. Y para ir cerrando yo la última, después Juan Pablo va a cerrar con la última pregunta. ¿Está en condiciones la ciudad de poder brindar este apoyo, esta ayuda de subsidios a los comercios o a las medianas medianas y pequeñas empresas para poder sustentarse en estos momentos con este problema económico que está mencionando justamente hoy Alberto Fernández en conferencia de prensa? A ver, la Ciudad de Buenos Aires nosotros creemos que tiene, esto también lo venimos conversando con el gobierno de Larreta, que tiene en primer lugar que repensar las partidas presupuestarias en términos de lo que son hoy las necesidades de los porteños y las porteñas. Básicamente hoy lo que tenemos que hacer es focalizar en la salud y en las necesidades sociales y económicas básicas a las cuales hay que sostener. Hay una cantidad de partidas que deben ser redireccionadas hacia estas prioridades que hoy presenta la emergencia, y en ese sentido hay que trabajar mucho, y creo que, bueno, en este sentido nos dicen que están trabajando, estamos esperando las propuestas. También nosotros hemos autorizado al gobierno de la ciudad, al Ejecutivo de la ciudad, a endeudarse. Y a salir a contraer deuda. Esto es un aval que nosotros como oposición le hemos dado a Larreta para que pueda obtener los recursos para poder financiar las mayores necesidades que presenta la pandemia. Así que la ciudad es una ciudad que está en condiciones de salir a buscar ese endeudamiento, esos fondos, y nosotros creemos que de la misma manera que le damos, le hemos votado y que avalamos la posibilidad de este endeudamiento, es que también vamos a estar muy atentos, muy ocupándonos en el día a día de ver que realmente las partidas se destinen a las prioridades que hoy tenemos los porteños y las porteñas. Perfecto. Muy claro, Claudia, Juan. todo. Cortito conmigo para cerrar, ya que dijiste ahí que estuvieron sesionando de manera virtual por toda esta polémica que hay con el Senado Nacional y el Parlamento. ¿Lo pudieron hacer? ¿Es práctico? ¿Pudieron, digamos, sesionar tranquilos en estos momentos? Nosotros somos 60, ¿no? Somos muchos menos, vinieron menos también porque nosotros tenemos algunos diputados que son personas de riesgo. Entonces, bueno, ahora estamos evaluando también nuevas formas de sesionar para la semana que viene o para la próxima, cuando haya que hacer sesión. Se sigue trabajando en a ver qué formas, cómo se puede mejorar. Lo que se hizo fue mantener distancia de más de 1 metro, se puso un atril, y entonces para hablar había que ir al atril, y entre cada uno de los diputados se limpiaba el micrófono y se volvía. Digo, se tomaron muchos recaudos, igual siguen siendo 50 y pico de personas en un mismo lugar. Pero bueno, digo, la verdad es que nosotros somos funcionarios, de la misma manera que yo permanentemente y todos los legisladores salimos a la calle y vamos a distintos lugares, recorremos los barrios, las villas, los distintos lugares, y bueno, tenemos un nivel de exposición porque es nuestra responsabilidad, porque para eso estamos autorizados como autoridades y porque tenemos que trabajar. Así que digo, la verdad es que yo entiendo que nuestro trabajo es una actividad esencial porque hace a darle institucionalidad a un momento que es excepcional. Y en eso es muy importante que nosotros podamos cumplir nuestro rol. Lo nacional me parece más complejo porque tenés gente en las distintas provincias, porque en el Senado tenés, yo sé que hay mucha gente que es de riesgo o es de más de 60, bueno, tendrán que buscar los mecanismos. Hacerlo virtual, la sesión tiene sus dificultades normativas, por eso nosotros tratamos de hacer esta sesión presencial. Perfecto. Bueno, Claudia, te agradecemos. Correcto, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que es un placer haber hablado con vos y bueno, nos quedaron temas pendientes por temas de tiempo, pero nos encantaría volver a tenerte en una próxima oportunidad. Cuando quieran, un abrazo.